Esta cooperativa cuando nació era pura donaciones, pero ya las personas ya no se dedican a las donaciones, ya se ha vuelto esto un negocio. Estoy ofreciendo beneficios a más de 17 personas. ¿Cómo sostengo yo para poder decirle a ellos cada 15 días tengo que pagarles? El gobierno a mí no me da un peso. Nos hizo salir la guerrilla, por nada del mundo puede ir el pueblo. Y estas manos van a ser bendiciones para Dios y bendiciones para ellos. La convocatoria se abrió en la Semana Santa, el miércoles de la Semana Santa, el miércoles 4 de abril. A partir de ese momento les distribuimos a todos a través de correo electrónico y publicamos en nuestro sitio de internet los documentos relacionados, los términos de la convocatoria, el manual de estilo, el libro de producción y el cronograma general de la serie. Documentos todos muy importantes para su análisis, porque a partir de ellos es que ustedes tienen que hacer la preparación de sus propuestas. Los términos de convocatoria son simples y están muy relacionados con lo que ha sido antes los otros proyectos en coproducción que hemos hecho. Esta convocatoria va a cerrar el 18 de mayo, es decir, a esa fecha ya debemos haber recibido todo el material que ustedes nos envíen con sus propuestas y vamos a publicar resultados el 31. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? Las universidades colombianas, siempre y cuando tengan la posibilidad de hacer producción audiovisual profesional y cuenten con grupos de investigación o tengan acceso a las investigaciones, a los datos de investigaciones en sus universidades. Esas son las principales características del participante y son, digámoslo así, las que vamos a tener en cuenta en primera instancia. Los entregables que están descritos en la propuesta, pues naturalmente están muy ligados a lo que ya hemos en otras oportunidades hecho, a las anteriores convocatorias. Deben enviarnos una carta firmada por los representantes legales de las universidades, o sea, sus rectores, en las que se comprometen a participar bajo las condiciones que están descritas en la convocatoria de la serie. Deben enviarnos una descripción de sus recursos técnicos, deben hacer una investigación previa para indicarnos cuál será la sinopsis o cuál es la sinopsis del capítulo que piensan realizar. Igual una descripción del personaje y requerimos de un video corto a manera de teaser en la que pues, ya ustedes van a enterarse más o menos cómo va a ser esa presentación durante todo este taller creativo. No tenemos una hora de finalización, lo que queremos es resolver todas las inquietudes de los equipos de trabajo que están reunidos en cada sede universitaria. Les recuerdo las herramientas para participar, el chat del livestream, la cuenta en Twitter de Zoom Canal, la cuenta en Twitter de Corte Colombiano y las menciones en Twitter al hashtag Corte Colombiano, igualmente Facebook. Vamos a empezar un poco en la conversación con Adelaida sobre el manual de estilo, que como bien saben, es esa herramienta que ustedes van a tener a través de todo el tiempo de producción para la presentación. Adelaida, varias características importantes en el libro de estilo que necesitamos destacar. En primera instancia, la investigación. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por estar conectados a todos y por querer participar en esta convocatoria. Bueno, antes de entrar en el manual de estilo, quiero pues también llamar a todos los posibles realizadores que, como cualquier producto audiovisual, el manual de estilo es como esa receta que uno tiene que tener para que de pronto el resultado y el sabor del programa sea el que se ha venido manejando y el que, bueno, finalmente ha gustado, ¿no? Y que ha sido como un conjunto de cosas y cada uno de los ingredientes son esenciales. Entonces, pues como dice Jorge, no tenemos un tiempo establecido, sino que queremos resolver todas las dudas. Ya entrando en materia, en el manual de estilo, pues sí, como dice la sinopsis, y es muy importante que la tengan muy clara, la sinopsis no dice más que el programa Corte Colombiano es un retrato del país, ¿no?, formado de varios personajes, pero hay una materia prima muy importante, y es la investigación académica.
¿Por qué? Porque, bueno, normalmente cuando se hace un documental ya fuera de estas instancias, pues la investigación es una investigación y una observación ardua, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que estamos, por así decirlo, ahorrándonos un tiempo, no demeritando el otro tiempo, ¿no?, el de la observación, pero sí nos ahorramos un tiempo porque estamos abordando un tema con un personaje, pero que ya ha sido una temática observada, investigada y analizada por investigadores académicos, o sea, lo cual nos da una ratificación sobre lo que estamos observando. Entonces, ¿cómo hacer? De hecho, uno de los retos era cómo hacer que habláramos de investigación científica sin llegar al lugar común, ese imaginario de pensar qué aburrido o qué ladrillo puede ser, pero de hecho ese era nuestro reto. Y el documental, o digamos que las tendencias del documental contemporáneas le ayudan mucho a uno para que la cosa no sea tan ladrilluda, entonces, o no sea ladrilluda, porque igual una de las cosas también que hay que tener en cuenta, y quiero que como realizadores, sé que lo tienen en cuenta, pero se los recuerdo, estamos haciendo un programa de televisión el cual tiene un objetivo, además de informar y de que un ser humano se refleje en otro, es entretener, ¿no? Entonces, teniendo como esas premisas en la cabeza, podemos pasar a pensar en cómo abordar una investigación. Entonces, en el programa normalmente lo que hacemos es abordar el tema desde el punto de vista de la cotidianidad, cómo un tema de investigación está inmerso obviamente en la cotidianidad. Normalmente la investigación se va hacia lo general, hacia las muestras. Nosotros, como realizadores de series documentales, nos vamos a lo específico, que finalmente es como la conexión entre el espectador y el tema. Pues yo me reflejo, o yo también viví, o yo escuché esto, o yo también conocí a una persona así, y ese es como el gancho. Cuando la investigación entra, pues ya hemos presentado al personaje para que haya esa conexión. Y la manera de insertarla, por así decirlo, también en el programa, pues es de la manera más sencilla, citando por supuesto al equipo de investigación, que es fundamental, como les digo, es nuestra materia prima. Lo nombramos y sacamos de la investigación lo que más nos importa. De hecho, ayer que estábamos reunidos con Jorge, con Germán y con Carlos, hablábamos de que obviamente hay investigaciones que son de 2.000, 3.000 páginas, y la idea, pues yo entiendo también los tiempos y entendemos los tiempos, estamos haciendo televisión, pues no se trata de leerse, ojalá se pudiera, pero como es muy engorroso también a veces leernos 5.000 páginas. Los investigadores académicos, un plus también que ellos tienen es que ellos tienen que sacar publicaciones periódicas o lo que se llama el artículo científico, ¿no? Estos artículos nos sirven muchísimo también, porque ya no tendríamos que leernos todo el proceso, sino que leemos lo que para el investigador es lo que se debería socializar a través de las revistas científicas. Ya tenemos un corte ahí pues en la información. Y a su vez leer el abstract de esa investigación o el resumen es también importante, porque fácil, ellos también nos están como resumiendo el trabajo y diciendo, mira, esto es lo más importante en la investigación. Entonces, con base en eso, pues nosotros ahí dominamos, si se puede llamar así, la información, que eso es imposible, ¿no?, de dominar, pero el caso es que por lo menos ahí vamos haciéndolo un poquito más sucinto, más corto, para que no se nos vaya de las manos la situación. Si quieren podemos ver un ejemplo del programa. ¿La podrías ilustrar a través de un ejemplo ya muy puntual del trabajo que ustedes están haciendo, incluso el que han venido desarrollando en otras temporadas de corte colombiano, porque para un canal y gracias a los aportes de la Comisión Nacional de Televisión, pues es muy positivo llegar a una tercera producción en serie de seriados de estas características como corte colombiano, que además ya viene recogiendo toda una experiencia, la cual ha sido reconocida, por ejemplo, en el caso de los India Catalina. Entonces sería muy conveniente para todos, a partir de ese ejemplo, ir desarrollando esa conceptualización que nos estás exponiendo. Sí, nosotros tenemos un segmento preparado con la investigación donde también se ve incluso una evolución en la voz del narrador, que ese será otro tema a hablar, porque la voz es un instrumento también especial que debe ser utilizado de una manera especial, ¿no? Porque si uno se pone a leer una investigación de una manera muy académica, pues el resultado es otro. Entonces igual van a ver un segmento donde hay como una evolución, a veces hay que bajar un poco la voz en el mejor de los sentidos, lo digo, a mucho diálogo, por eso es que es imposible que nos quede bien que en el off, donde hablamos de la investigación,
lo hagamos un corte y pega al abstract o al artículo científico. O sea, aparte de que no es un trabajo, digamos, de calidad, de pronto por ahorrar tiempo algunos dirán, bueno, podemos hacer esto. Yo les recomiendo de verdad, sin duda, que no lo hagan, porque el lenguaje en la televisión es otra cosa, y ustedes lo saben, todos aquí lo sabemos, y me encanta estar con ustedes que son profesionales también de la materia. Entonces saben que igual hay que aterrizar este lenguaje, así que vamos a ver un ejemplo de esto ahora. Según la investigación Mendicidad en el Caribe colombiano, realizada por el Grupo de Investigación en Análisis Económico, GRANECO, del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, ser mendigo no responde únicamente a lo que muchos nos imaginamos, un indigente que pide limosna para comer. No, se puede tener un trabajo y ser un mendigo. Según los estudios realizados, la mendicidad está determinada por un grupo de personas cuyas carencias más frecuentes serían la falta de acceso a la educación y servicios de salud, la vulnerabilidad que presentan ante situaciones de crisis y la exclusión social, entre otros. No hace falta ser muy buen observador ni salir más de un par de horas con una cámara de video para darnos cuenta de que en casi cada semáforo y esquina colombiana encontramos personas que, si bien es cierto son exactamente iguales que nosotros en muchos aspectos, también son diferentes porque cuando hablamos de su modo de existir, tienen ciertas características especiales, como Fernando. De la población que ejerce la mendicidad, 8 de cada 10 son hombres. Fernando es uno de ellos. Según los estudios, este comportamiento es producto de la creencia de que el hombre es el proveedor principal de los ingresos para el núcleo familiar. Además, ellos mismos reconocen que es una actividad que requiere fortaleza física y, sobre todo, capacidad de aguante. Actualmente se puede hablar de un agente que ha incrementado la mendicidad y la marginalización de las principales ciudades del país: el desplazamiento forzado generado por violentos procesos de despojo y de expulsión de población campesina, indígena y negra. Este fenómeno ocasiona que un porcentaje de la población colombiana, en su mayoría de los estratos más bajos, esté atravesando por situaciones preocupantes de mendicidad, abuso y de desempleo. Hay otros factores que pueden generar mendicidad. Entre ellos están el abuso intrafamiliar, la falta de oportunidades, la falta de educación y la falta de un hogar estable. La investigación nos indica que podríamos clasificar la mendicidad a través de 2 tipos. Por un lado están las personas que vemos por las calles pidiendo limosna, y por otro lado están las que practican una actividad comercial, de servicio o de entretenimiento. Los resultados de los estudios demostraron que se ejerce con mayor frecuencia la venta de dulces u otra mercancía de bajo precio. En orden de importancia aparecen después la vigilancia y el lavado de vehículos, los servicios de prueba de llantas, la limpieza de vidrios de automóviles y la mendicidad de la diversión. El Grupo de Investigación en Arqueología, Historia y Estudios Urbanos del Caribe colombiano de la Universidad del Norte ha considerado que el estudio sobre los centros históricos y en general las investigaciones que se hacen en torno a esta temática son altamente pertinentes para la comprensión de la naturaleza y el funcionamiento de una ciudad. Particularmente las investigaciones realizadas sobre el Centro Histórico de Barranquilla, de las que se puede encontrar un resumen en el libro Renovación de Centros Históricos en Grandes Ciudades Latinoamericanas, editado por Ediciones Uninorte, nos han servido de materia prima para la realización de este corte colombiano. Este centro histórico no solo ha sobrevivido en su carácter comercial y su condición de ser un sitio de libres. La diferencia de estos modelos que crearon en este caso los investigadores está en que permiten evaluar los impactos de inversiones en infraestructura, de tal manera que los recursos, siempre escasos, puedan destinarse a las obras que maximicen la relación beneficio-costo y hacia los sectores considerados estratégicos para el comercio exterior. Este modelo ofrece también una herramienta que facilita la jerarquización de las inversiones. Se trata de que las inversiones no se orienten por criterios políticos, sino por la bondad y el retorno social y económico que generarán al país. Las investigaciones arrojan luces sobre el tema: que la informalidad es un fenómeno mucho más extendido en las áreas urbanas, que la satisfacción y motivación de los trabajadores por permanecer en el sector informal se debe a que no se les descuenta la seguridad social y por lo tanto sus ingresos netos son mayores. Y la última razón es que este tipo de trabajadores desea trabajar un mayor número de las horas establecidas, a pesar de que se encuentran insatisfechos con su ritmo de vida y su volumen de trabajo. Corte Colombiano es un proyecto financiado y apoyado por la Comisión Nacional de Televisión. Es un proyecto que va a ser dirigido por la Universidad del Norte y por el Canal Universitario Nacional.
Ya tenemos alguna participación en el chat. Estamos hablando sobre el tema de investigación con Adelaida, pero sobre el mismo tema de la investigación, pues tenemos una pregunta. Adelaida, ¿cuáles criterios son importantes para la selección de los personajes? Pensando en el tema de unir el personaje a la investigación. Bueno, a mí me gustaría como que siguiéramos un orden, porque, o sea, bueno, a ver, si se leyeron el manual de estilo, vamos como por primero la investigación, luego el personaje que narra, que es el realizador, luego el protagonista, que es el personaje, luego la estructura del episodio en los 3 actos, y la producción en sí, y bueno, ya cosas como ya más de cortinillas y esto. Pero bueno, de hecho yo estaba leyendo unas preguntas que si caben personajes de carácter político, líder sindical, cabe absolutamente todo, ¿sabe? O sea, cabe todo lo que haya sido investigado previamente con un trabajo ya académico, absolutamente todo. El problema es, ahí está nuestro reto como realizadores, cómo vamos a enlazar el tema con el personaje, por ejemplo. Hablaba también ayer con ellos. Entonces te hago la pregunta de sí. esta manera, Adelaida. ¿Cuáles son las características que se requiere para que un personaje tenga eso que podríamos llamar o denominar corte colombiano? Exacto, bueno. Bueno, hasta ahora todos los realizadores somos colombianos, creo. Igual, si no, chévere. Pero en todo caso, pues el corte colombiano es el colombiano de todo, o sea, el que está luchando día a día, el que no está luchando, pero igual es característica del ser humano siempre tener una suerte de retos, unas fuerzas contrarias que hacen que tal vez no podamos hacerlo. Como cualquier historia de ficción, la realidad es igual, ¿no? Todos manejamos una suerte de ensoñaciones y de miedos, de anhelos. Entonces lo que hace un personaje pues es lo mismo que hace un personaje de ficción que hemos estudiado ya según Aristóteles, por así decirlo, el arquetipo, el héroe. Yo me identifico con él porque yo también quiero salir adelante, porque yo soy un reciclador que también quiero tener mi cooperativa, porque yo soy un autor de canciones que no me han reconocido bien en Saco, siempre, perdón si dije el nombre. No, yo quiero ser un líder sindical también y veo a este señor con el que yo puedo hacer. O sea, es parte de que sea un personaje la identificación. Ahora, no cualquier ser humano, y toca decirlo así, pues no se convierte en personaje. ¿Por qué? Porque si no, no haríamos la diferencia. Un personaje también tiene una expresión única y una manera de ver la vida que, digámoslo así, hay que compartirla. O sea, es como sentir, esta persona vive la vida y la está expresando de una manera única que hay que compartir. Por eso digo que no cualquiera, porque bueno, si yo les pongo un ejemplo, en nuestro capítulo de la mendicidad, el primer capítulo piloto que hicimos, había personajes que también se dedicaban a lo mismo, pero no expresaban de una manera igual las cosas. Por ejemplo, uno sí me decía, no, es que aquí me compran los votos y ¿por qué los vendo, Adelaida? Porque me hacen el techo de Eternit y yo toda la vida no voy a seguir como un perro amarrado. O sea, es una manera de expresar la realidad que todos sabemos, pero de una manera única. Otro decía, no, es que yo vendo mis votos porque así es la vida. O sea, uno va ponderando qué personaje es el que más se amolda a la investigación. Por supuesto que no vamos a hablar de casting, porque el documental no habla de eso, pero sí hablamos de una ardua búsqueda del personaje. Eso implica una investigación de campo, entonces, total, conversar sí. un poco con el personaje antes para ir descubriendo todas esas facetas que luego muy posiblemente ya frente a la cámara nos van a dar como esa línea que buscamos. Claro, de hecho no podemos esperar hacerle el programa y llevar las cámaras el día que lo conocemos. O sea, así no funcionan las cosas. Hay que conocerlo como otro ser humano, que de hecho es también parte de nuestra visión en corte colombiano. La investigación es nuestra materia prima y eso no lo olvidemos, pero esto se trata de una relación y de un encuentro entre un grupo de realización y un colombiano. Entonces, teniendo en cuenta, por eso es que si los que han visto el programa, que me imagino que sí,
la crew nuestro equipo está tan presente, porque terminamos haciendo un encuentro más allá de que nosotros queramos tener imágenes de esa persona y vamos a ver su casa, no, ahí estamos conociéndonos y fíjense que si se dan cuenta, nosotros nos amoldamos a la velocidad del personaje, o sea, si el personaje hoy va a la tienda a comprar el pan, nosotros nos vamos a comprar el pan, no es una cuestión de que, ay no, mejor vete en una moto que se ve más aventuresco, no, si él se va en moto, pues nos vamos en moto. Entonces es una cuestión, hay mucho detalle y yo sé que de pronto hay un input grande en lo que estoy diciendo, pero sí que el detalle de escoger al personaje es fundamental y hay que hablar con él varias veces antes de irlo a grabar, porque uno tiene el olfato, como realizadores ustedes tienen el olfato de saber, esta persona nos va a dar cuento, nos va a dar dónde cortar, tela pues, entonces hay que hablar más de una vez, por supuesto, incluso por respeto a esa persona uno no puede ir a grabarlo porque sí, uno tiene que tener una relación anterior, decirle mira, esto va a salir en público, lo va a ver toda Colombia, quieres, no quieres, nos interesa transmitir lo que tú estás haciendo por vivir y entonces en eso es fundamental el corazón. Yo pienso que el corazón de las historias está en la misma manera de que nosotros como realizadores abordemos la realidad y a los personajes. Entonces bueno, como para concluir, un personaje es ese que te ve la vida de una manera única y que tú con ese olfato realizador dices, me va a dar juego, ¿no? En el mejor de los sentidos. Adelaida, la investigación que va a ser eje de relato en el audiovisual, ¿tiene que estar reconocida por Colciencias? Bueno, sí, todos nuestros sí. Todos nuestros grupos de investigación están reconocidos por Colciencias, están categorizados y todo. Sí, porque es que esto le da el valor, digamos, la acreditación, ¿no?, de que es una investigación ya sustentada. Porque investigaciones hay miles, yo también tengo unas mías, pero o sea, el carácter científico de universidad es importante, o sea, de hecho eso es un sello de corte colombiano, bueno, y que se tiene que usar a favor, no en contra. Estamos de acuerdo, Adelaida, entonces, de que hay una base de investigación que parte de un grupo reconocido por Colciencias en las universidades, pero también hay un componente de investigación periodística que parte de la lectura, pues como recomendaste al comienzo, del abstract, de la investigación y de los artículos que los investigadores van publicando. En ese orden de ideas, ¿qué tan a fondo es posible a través de la investigación periodística? O sea, ¿cómo hacer esa unión entre los dos tipos de investigación para concluir qué tan a fondo se desarrolla el tema a través del personaje? ¿Cómo hacer eso? Bueno, digamos que como parte de ese proceso en que tomamos la investigación, leemos el artículo científico, vamos al abstract, hay que diseñar una especie o decantar esa investigación en una sinopsis. Un trabajo como, pues un poquito complicado, pero se puede, como decir, bueno, la investigación del transporte, una que vieron ustedes, que fue un capítulo muy recordado por nosotros, que nos fuimos con el mulero, Rafael Osorio. Esa investigación era sobre los tiempos del transporte versus los aranceles, versus todo lo que pasa en nuestro país en materia de transporte de carga. Entonces, claro, era una información muy amplia, pero que nos interesaba, ahí el foco lo hicimos sobre que el río Magdalena está siendo subutilizado por X o Y razón y que el transporte de carga es el más caro en estos momentos, pero es que él se utiliza. Entonces, ¿quién era nuestro personaje? Pues un mulero. Y ese mulero nos dio otra visión de Colombia, porque es que no nos podemos quedar en la investigación, para eso están los datos científicos que son metidos muy pensados, o sea, son muy pensados, donde los metemos para que haga un highlight o resalte. Decantando. Ok, en la experiencia que han tenido ustedes en la producción de las 2 temporadas anteriores de Corte Colombiano, ¿algún personaje es un menor de edad?
No, y quisimos, pero no por problemas de derechos, ¿no? y de autorización de sus padres, porque aquí tenemos varias investigaciones sobre maltrato infantil, sobre trabajo infantil, y es un tema que se da muchísimo en la costa, muchos niños trabajan, pero obviamente no podíamos entrevistarlos ni estar con ellos un día, a no ser que su madre autorizara que ellos aparezcan en televisión, y como eso pues es bastante difícil que una madre o un padre nos autorice, porque lo que estamos haciendo es mostrar lo que sucede, entonces nunca conseguimos una autorización de menores de edad. Es muy bueno con la autorización, pues sí. Bien, es muy bueno tener muy claro eso. Todas las imágenes que tengan incluido un menor de edad tienen que contar con la autorización de sus padres, y pues el canal las tratará de igual manera o ajustado a la norma, a la ley colombiana. Además, Adelaida, puede haber casos en los que una comunidad o un grupo de personas sea un personaje o pueda hacer el papel de un personaje. ¿Eso es posible en la serie? No, es mejor que no, porque es que es muy complicado, o sea, que en 23 minutos tengamos un documental o un documental para televisión con todas las características de corte colombiano que hay que abordar, investigación, que hay que abordar realidad, que hay que abordar vida de personaje. No, es que el tiempo no da, y eso sería peligroso porque podría derramarse la historia. Bueno, muy bien. Sobre la investigación, ¿cómo podemos concluir, cómo podemos redondear ese tema de investigación? Bueno, pues para la investigación, pues obviamente sería mejor un tema que a todos nos toque, porque hay investigaciones aunque bueno, uno puede, si uno quiere, uno puede todo entrelazarlo. Por ejemplo, las estufas solares en La Guajira. Pues entonces nos vemos a qué cocinera en La Guajira tiene un leitmotiv de vida un poco distinto al que normalmente tiene. No, es que esta regala la comida. Ok, entonces no solo es la estufa solar que el investigador le hizo el trabajo, sino que es una señora que esa comida que le da la estufa solar la regala, entonces vemos la parte humana. Entonces es que no es fácil, pero tampoco es complicado, es cuestión de ponerle mente y de pensar mucho cómo vamos a resolver ese problema. Pero digamos que puede ser cualquier investigación siempre y cuando podamos conseguir un personaje que funcione para ella, porque igualmente el personaje es el que nos lleva a la historia, así que tiene que ser un gran personaje. En esa línea, Adelaida, no necesariamente tendría que ser el protagonista el personaje como protagonista en sí de la investigación, porque también podría ser una comunidad que de todas maneras puede tener una problemática que está desarrollada o que está liderada por algunas personas, por un posible personaje que para nosotros sería como el eje conductor de la historia. Sí, claro que se puede tratar de comunidades y de grupos, pero nos toca escoger como un líder con el cual nos vayamos. Y obviamente, si ese líder todo el tiempo está inmerso en un grupo, pues el grupo obviamente se va a mostrar y va a ser el background de ese personaje. Pero lo digo es no por no querer abrir esa parte, sino porque es más manejable, por lo que digo, por los 23 minutos. No podemos olvidar que son 23, 24 minutos y es corto. Entonces es mejor tomar un hilo conductor y si ese hilo nos lleva a otras personas, pues podemos hacerle una u otra charla que vaya en el diálogo, porque ya veremos ahora lo que son las situaciones que vamos a documentar también. Pero yo diría que para que el trabajo se les facilite, deberían escoger un líder de ese grupo. Okay. Seguimos recibiendo sus preguntas sobre el desarrollo de la serie, sobre todo lo que estemos hablando aquí, o sobre cualquier cosa que ustedes quieran preguntarnos relacionados con corte colombiano. En el chat que encuentran a la derecha del reproductor del live stream, igualmente en la cuenta Twitter del canal, @zoomcanal, en la cuenta Twitter de Corte Colombiano, @cortecolombiano, o desde sus cuentas de Twitter haciendo mención al hashtag Corte Colombiano, igualmente en Facebook. Tenemos una pregunta interesante, nos preguntan que si una investigación de una universidad es categoría D, eso afectaría el puntaje, y no está
no está contemplado. En los términos de convocatoria ustedes pueden encontrar cuáles van a ser los aspectos a calificar por el comité de programación, que va a ser quien califique y seleccione las propuestas, el Comité Nacional de Programación de Zoom. Igualmente, bueno, la serie, y siguiendo como en la misma, en el tema, la serie tiene varias cosas muy importantes que tener en cuenta durante su producción. La primera ya estamos de acuerdo que es la producción, pero también quisiéramos como profundizar un poco en esa relación tan importante del crew, del equipo de producción con el personaje seleccionado. ¿Qué hay ahí, Adelaida, que destacar? Bueno, como lo dije anteriormente, pues nosotros llevamos, no sé si hablar de eso ahora, pero como saben, creo que lo leyeron, nosotros tenemos 2 unidades cuando grabamos Corte Colombiano, una cámara 1 y una cámara 2. La cámara 1 tiene como papel y como rol dentro de la captura de la realidad, y es estar enfocada en la acción, ¿no? En la acción del personaje y de la interacción con el realizador. Por ahí le preguntaba que si no se trataba de que el realizador interactuara con el personaje, y sí, porque él lleva desde el saludo, desde la salida. Nosotros normalmente, si ustedes ven la estructura del programa, normalmente el narrador empezaba a hablar desde que estábamos recogiendo los equipos antes de salir a hacer la historia, y grabamos el encuentro y todo eso. Entonces la cámara 1 pues siempre está con el personaje protagonista, la realizadora o el realizador, y la cámara 2 es la que está, digamos, haciendo la parte de documentar el entorno de esa persona. Porque en esto también quiero como aclarar y recordar, porque sé que saben esto ya, recordar que una historia documental no es una historia documental cuando no estamos mostrando un retrato completo, en el sentido, o lo intentamos, no es un busto parlante hablando de esta es mi vida y así la quiero vivir y etcétera, sino que podamos evidenciarlo con las acciones de esta misma persona. Es decir, por eso está la cámara 2, como es muy corto el tiempo de grabación, es un día o 2 lo que uno está grabando este programa, entonces la cámara 1 está, digamos, en la acción principal, pero la cámara 2 está viendo el entorno de esa persona para poder seguir nutriendo y para poder dialogar en el montaje, porque después hablaremos del montaje y del diálogo que se forma ahí documental, porque les pongo un ejemplo, no sé, si nuestro personaje sufrió la pérdida de su esposo, por así decir, una mujer, y ella dice que ella está totalmente recuperada, que ella logró salir adelante de ese problema, y resulta que estamos viendo su mesita de noche en su cuarto, que está llena de retratos de ella y su esposo. Obviamente aquí estamos viendo un contrapunto o no de lo que ella está diciendo. Lo documentamos, y si eso lo montamos junto, hay una asociación digamos, de ideas, y eso es lo que da el montaje. O sea, el documental Corte Colombiano no termina sino en el montaje, como cualquier producción audiovisual. Por eso es tan importante que todo el equipo esté conectado, incluso literalmente. Nosotros utilizamos apuntadores para comunicarnos cámara con cámara, para asistentes con asistentes, porque de pronto yo estoy aquí o el realizador está ahí hablando con personaje y ocurre algo allá que tiene que ver con esto o no, entonces le avisamos, vayan a documentar este momento para que luego en edición esté. Nosotros estamos grabando y todos deberíamos grabar en general pensando en montaje. Que al final es el tercer producto, ¿no? Uno siempre como que hace una escaleta al principio, una hipótesis explorativa, uno dice voy a irme por aquí, a su día, a su mañana, a su mediodía, a su noche, que digamos que es como el día que uno graba. Luego uno lo ve en producción y uno dice, mire, pues la cosa no salió así, pero salió de esta manera y lo vamos a hacer, pero al final es el montaje lo que todo el mundo ve. Y también ahí hay un aspecto muy importante. El personaje narrador, ¿cómo entra? Él introduce el tema, ¿verdad? Pero a la vez al protagonista, que es el rostro de la investigación. Quiero que piensen siempre como en esa frase que a nosotros como equipo nos ha servido mucho. El rostro de la investigación es fulano de tal o fulana de tal. Entonces la presentamos en un off, luego lo presentamos en realidad, o sea, capturamos ese momento, y después ya, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho
Y esto ya es como una, digamos, obsesión que pudimos satisfacer con Corte Colombiano, y era que nosotros queríamos mostrar lo que uno también vive, porque es que uno no es un robot y uno no es una cámara, todos somos seres humanos conociendo a alguien. Por eso es que nombramos tanto el equipo y lo que sentimos, el cansancio que también nos da cuando estamos 24 horas al lado de un personaje. Entonces, en los comentarios que hace realizador o realizadora también está esa vivencia, o sea, esa vivencia nutre mucho la historia, porque no solamente es el personaje y lo que hace, sino lo que nosotros también vivimos, dejamos de vivir. Entonces yo pienso que esto le da una sustancia también al personaje, y por qué no que el espectador también esté viviendo lo que estamos viviendo, porque si a mí me dicen de la sinopsis de Corte Colombiano, sí, es el retrato de un país con base en investigaciones científicas, pero hay una segunda sinopsis, y es el encuentro de un equipo de realización con un personaje y lo que siente al hacerlo. Entonces son dos caminos. Sé que de pronto es complejo, pero se puede hacer, por eso hay mucha nota de director. Es evidente que el estado de contaminación que sufren las aguas por donde surcan todos los días personas como Tomás es lamentable. Esta condición actual también se amarra al pasado. Como se dijo anteriormente, los estudios determinaron que uno de los tantos problemas que ocasionaron las migraciones y el crecimiento del casco urbano fue el de los servicios públicos. En muy pocos años, la ciudad aumentó su población de manera exagerada. Es por eso que los planes de recuperación hacia el futuro deben estar también ligados a ellos, porque sin una actividad económica viable, por modesta que sea, no es posible pensar en una recuperación que se sostenga en el tiempo. Pudimos observar que es innegable la repercusión que la historia ha tenido sobre Tomás, sobre todos los Tomás que viven por y para Los Caños. Y claro está, para esa zona que representa el núcleo germinal de una ciudad, que tuvo tanto ímpetu como regodeo en cada paso que dio camino hacia su desarrollo. Ahora, aunque el pensamiento persista en las cabezas, podemos transitar por ellas e incluso conocer más el país. La situación en las carreteras ahora es mucho más segura, eso es innegable. Sin embargo, lo que para nosotros fue un gran cambio, para el señor Eduardo siguió siendo rutina. Él, aunque jubilado de la empresa donde trabaja, nunca ha dejado de contribuir a que el país siga moviéndose a pesar de todo. Se dice que la personalidad de una ciudad se evidencia en su sistema de transporte urbano. Nosotros, como ciudadanos, lo experimentamos como peatones, como conductores y como usuarios, a través de lo que denominamos el tráfico. Fueron 4 los viajes que compartimos con Boris en su bus urbano. Y a pesar de que para el equipo de realización, este episodio de Corte Colombiano ha sido una de las experiencias más agotadoras y difíciles, cuando le preguntamos a Boris si estaba cansado al final del día, 16 horas después, nos dijo muy serenamente que no. Todos alguna vez hemos acudido a la opción de llamar a la tienda a altas horas de la noche, a pedir un lápiz rojo para los hijos, a pedir un analgésico que nos calme un dolor de cabeza. Seguimos en este taller creativo que estamos desarrollando desde el Estudio de Televisión de la Universidad del Norte para toda la comunidad de universidades en esta propuesta de Corte Colombiano. Adelaida, una de las preguntas que nos hacen llegar nuestros amigos es sobre ese papel del conductor del programa. En la primera temporada de Corte Colombiano nos encontrábamos con un conductor que estaba separado o que hacía también, integraba, si bien integraba el equipo de realización, tenía su papel aparte. En la segunda temporada nos encontramos con que es el realizador que también va conduciendo la historia, el que se encuentra en contacto permanente con el personaje. Nos pregunta cuál de los dos roles deben centrar la atención de los equipos, si es un conductor que está aparte de toda la crew o si también está, se le puede encomendar esta misión al realizador en campo. Bueno, el programa está creado para que sea una interacción entre realizador y personaje. Yo leí una pregunta que decía, ¿no es mejor que un investigador sea el que haga las preguntas porque son más pertinentes? Es que sería otra visión. El punto de vista de Corte Colombiano es el del equipo de realización, no el del investigador. El investigador nos está dando, la investigación nos está dando un background sobre el cual nosotros podemos
ver la realidad de otra manera. O sea, podemos decir, ah, mira, pero es que esto también pasa. Entonces yo como realizadora, que tengo que leer, porque es que es una tarea que hay que hacer, rigurosa como cualquier producto audiovisual, pues si yo no leo el tema, pues no voy a saber qué preguntar. Pero sí, el punto de vista del realizador es el que está en corte colombiano, o sea, no es el punto de vista de los investigadores, porque es que si un investigador hace la pregunta, no es la tuya, en el caso en que el que está preguntando sobre eso, entonces no sería tu visión sobre la realidad. Y aquí se trata, el documental tiene eso, el documental tiene, digamos, esa cualidad y esa bondad, que es no la verdad, en absoluto nadie la tiene, sino es cómo estas personas han conocido a este personaje que ha sido rostro de esta investigación. Entonces, por eso, el investigador, y yo claro que me hablo con los investigadores muchísimo, antes de, después de, pero al fin y al cabo es el cuestionario que uno como realizador hace. ¿Por qué? Porque si no sería otra cosa hecha por otra persona. Entonces, claro que es pertinente la investigación, pero como corte colombiano es el punto de vista de realizadores, son más pertinentes las preguntas de realizador en este momento si lo llevamos a esos términos. ¿Por qué? Porque de pronto un investigador se va a ir sin caer en el imaginario de nada, pero de pronto el investigador, como está tan metido en el tema de una manera académica, lo va a volver académico esa visión. Entonces, es más, en este momento en corte colombiano, es más importante que uno como realizador diga, ¿qué es eso? Y él pueda decir, es una hélice. Pero el investigador ya sabe que es una hélice, entonces no va a preguntarlo y el espectador tampoco va a saber qué es. Entonces, el realizador tiene un rol. Como todo producto, el realizador no es que, a ver, me pongo como ejemplo, yo no era Adelaida 100%, es un personaje realizador, que igual hago preguntas que tal vez ni siquiera quiero hacer, en el sentido de que de pronto yo sí sé que eso es una hélice, pero yo sé que es posible que todos los colombianos no lo sepan, entonces yo tengo que también trabajar por hacer esa conexión, ese diálogo, o sea, todo el tiempo, no es lo que a mí me dio la gana de preguntar, no, yo tengo que estar pensando en el producto todo el tiempo. No, es que a mí también me gustaba meter la mano en los frijoles cuando estaban las bolsas grandes, entonces si eso hace una conexión, pues lo digo, y puedo quedar de pronto como tonta, o puedo quedar como niña, o puedo quedar como sea, pero no importa, o sea, hay unos elementos que hacen que haya conexiones. No se puede, el corazón de la historia no se puede olvidar, por eso es que es tan importante que los realizadores que lo hagan, como requisito, pues yo estoy segura que todos lo tienen, y es que estén apasionados con esto, con la observación, porque si ya ustedes tienen eso, la cosa se hace más sencilla. Y segundo, pues intentar de ser lo más sinceros posibles a la hora de ver al otro personaje, o sea, es ser sinceros, ser honestos dentro de lo que es una historia, porque como ya lo acabo de decir, hay cosas que a veces uno no se le ocurren preguntar, pero estando en un programa uno las pregunta. Entonces es una cuestión también como de intuición y visceral también, por así decirlo. Derivado de esa pregunta nos preguntan si el conductor puede ser una persona diferente al realizador del programa. No, es mejor que no. Es que no, eso es realizador, investigación, realizador, personaje. De hecho, aquí el mayor componente lo... Sí. Aquí hay una pregunta, pues, perdón que la vaya a leer, pero es que está como relevante ahora mismo. Y dicen, ¿cómo participa el investigador? ¿Debe autorizar el uso de la investigación? Pues, como las investigaciones son realizadas por la Universidad del Norte, en el caso de las 2 temporadas pasadas, ya esos investigadores tienen con la universidad unos contratos establecidos y unos derechos que se ceden para poder leer esa información. Entonces, ahí la autorización está en cuanto a que nosotros le ponemos obviamente sus créditos a la investigación, incluso la nombramos, o sea, le hacemos toda un nombramiento, no simplemente es al final, no, investigador tal, no. Al principio, cuando estamos abordando la investigación, decimos qué grupo de investigación lo hizo, de qué departamento y cómo se llama la investigación. O sea, le damos todos los créditos que por supuesto tienen que tener, y obviamente pues, la autorización está ahí tácita. Si en el caso de ustedes no tienen seguridad sobre esto, pues tienen que asegurarse de que estén autorizados, claro, de utilizar esta investigación como materia prima, sí. Ahora, también queda claro que si bien es importante la participación del realizador desde el punto de vista que se está planteando,
no quiere decir que es una obligación del realizador como tal siempre aparecer ante cámara reemplazando la figura del presentador. Volvemos a la situación y es importante insistir. Yo creo que el timing y el ritmo del documental como está le va diciendo a uno hasta dónde viene esa intervención. Y ahí hemos tenido varios ejemplos que a veces se formula la pregunta por parte del realizador, queda no obligatoriamente y no necesariamente hay que hacerlo en IN, precisamente para no intervenir esa realidad, sino más bien llevar el hilo conductor. Sí. Porque pues a veces, y es normal, quienes hemos escogido la labor de ser realizadores o productores o directores, una de nuestras principales razones por las cuales lo hemos escogido es precisamente porque no queremos aparecer, entre comillas, en cámara, ¿no? Sino nos comunicamos a través de. Entonces, en esto no podemos como plantear unas reglas tipo guión de hierro, donde empiezo aquí o tiene que ser de esta manera. Son unas condiciones generales precisamente para darle el sentido de unidad y por eso los términos son como tan precisos, el manual de estilo es tan preciso y el mismo manual de producción es tan preciso. Sí. Sí, digamos que, exacto, el personaje principal no puede sin duda dejar de ser el personaje que estamos haciéndole o observando su vida. El realizador entra como a comentar lo que él nos está mostrando. ¿Sabes? Un comentarista, así como en el fútbol, el gol es el protagonista y los jugadores, pero el comentarista hace su comentario, a veces nos gusta, a veces no, bueno, igual aquí también es lo mismo. El realizador entra a comentar, a dialogar, a enfatizar, a eso entra, pero no entra, por supuesto, en ningún momento a ser protagonista, y de hecho para eso está el montaje. A veces un montaje quita el 80% de las imágenes donde uno sale que no es relevante salir, o sea, eso también es cuestión de saber cómo quitarlo también. Preguntas. Aquí dicen que sí es posible tener acceso al libro de producción, pero si es que están todos colgados. Sí. ¿Recuerda dónde están? Les recuerdo que los documentos que componen la convocatoria son los términos de convocatoria, el manual de estilo, el libro de producción y el cronograma general de la serie. Todos esos documentos los encuentran publicados en el sitio web del Canal Universitario Nacional, www.zoomcanal.com.co. En la homepage encuentran un link. Que los guía a la página desde donde pueden descargar los documentos. Igualmente, a toda nuestra base de datos, cerca de 5.000 personas han estado recibiendo toda la información sobre el avance de la convocatoria. En esos boletines electrónicos pueden enterarse. También mantenemos información permanente en Facebook y en Twitter para que por favor estén pendientes de las cuentas que les hemos mencionado. Hay un asunto bien importante que nos han consultado hace un momento sobre el tema de la editorialización, es decir, hay una inquietud aquí que nos dice que de todas maneras, existiendo una investigación científica previa que está avalada por la universidad y por Colciencias, la editorial del capítulo, del episodio, entonces partiría de esa investigación que ya se hizo y no necesariamente es responsabilidad del equipo, del crew de producción, de realización. Pues en nuestro caso, la editorialización depende del equipo de corte colombiano. O sea, nosotros nos hacemos responsables de cómo estamos observando y cómo lo estamos mostrando. De hecho, incluso el piloto de corte colombiano fue algo así. Era una investigación sobre la mendicidad y esa investigación arrojaba que toda la gente que no tenga sueldo ni prestación social era mendigo. Y nosotros dijimos, sí, bueno, pues vamos a ver si son esos los mendigos de Colombia. Y salimos, y obviamente, como lo verán en YouTube, está ese episodio, prácticamente estábamos en desacuerdo con que los mendigos eran esos, porque hay un imaginario completamente distinto. Y lo supimos hacer de una manera, ¿cómo lo puede hacer uno de la manera más
clara y sin problemas, pues evidenciando otra cosa. No lo dice Adelaida Guerrero ni los realizadores, lo dice el señor que está haciendo en su máquina de escribir su forma para esos tinterillos que llamamos. Él decía, yo cómo voy a ser un mendigo, yo no tengo sueldo ni prestación social, pero míreme, estoy bien vestido, ¿cuál mendigo? Entonces eso lo dijo él en contraposición a la investigación académica. Entonces sí podemos hacer contrapuntos, en eso no hay que, como realizadores uno no debería omitir esa clase de cosas, porque el colombiano es así, y si la investigación arroja una cosa pero aquí vemos otra, pues lo único es que hay que evidenciarlo, y evidenciarlo desde el punto de vista del que estamos entrevistando. Entonces, Adelaida, antes de que hables del ejemplo de lo que estamos llamando piloto, o de una manera un poco más precisa, teaser, y cuáles son las características, porque existe la inquietud si son los primeros 5 minutos, si es una parte como tal o uno de los actos. Me gustaría, para que vayas preparando esa parte, llamar la atención sobre las características de los términos de referencia de la convocatoria. Está hecha para instituciones de educación superior y como tal la propuesta debe venir avalada por una institución de educación superior y debe estar presentada por una institución de educación superior, lo cual no descarta que si hay productores o realizadores independientes o incluso egresados, ¿sí?, puedan perfectamente trabajar de una manera mancomunada y en espacio colaborativo con la institución a la cual pertenecen o de la cual son egresados. Lo importante es que el proyecto, ¿sí?, por las características y las condiciones, sea presentado por una institución de educación superior. Incluso se puede dar la posibilidad de que también se presente un proyecto en coproducción, porque se suman esfuerzos, capacidad instalada, investigación, y porque hay un trabajo de pares, y de hecho en otras convocatorias nosotros ya hemos realizado un trabajo de esas características, donde se presentan 2 instituciones para la producción de un capítulo. Entonces lo importante es que podamos acudir al ente como tal, al cual nosotros le estamos haciendo la convocatoria, que son instituciones de educación superior. Y ahí sí, pues Adelaida, podríamos hablar un poquitico de cómo serían las características del teaser que se está solicitando. Sí, bueno, pues no son los primeros 5 minutos, porque bueno, eso sería ya o sea, sé que eso sería demasiado, además no es necesario. Es como cualquier pitching, ¿no? Hacer un teaser, pues lo utilizamos para mostrar al personaje y cómo vamos a disparar esa realidad con las 2 cámaras. Entonces es importante, por ejemplo, normalmente como nosotros hacemos la preproducción, que vale la pena recordar, es el 80% de la garantía de que salgan las cosas bien, preproducir arduamente, pues entonces como en una de estas visitas al personaje, antes de la grabación, le pedimos que nos deje observarlo, eso siempre lo hacíamos. Casi siempre me iba fotógrafo, asistente y realización, o a veces asistente y realización. Nos íbamos y él nos dejaba observarlo, el personaje, por mediodía. Y así lo hacíamos, ¿para qué? Para tener una observación previa y saber... Máximo 5 minutos. Y también las cámaras, o sea, cómo están montando la cámara 1 y la cámara 2, que como ya lo dijimos, tienen 2 misiones completamente diferentes, pero complementarias. O sea que podremos resumir diciendo que el teaser lo que busca es reconocer primero las características de la investigación, el potencial de la investigación, el potencial del personaje propuesto y del desarrollo del modelo de producción que tiene la convocatoria como tal. Es para conocer esa atmósfera o ese look que se podría trabajar ya en el capítulo que se va a desarrollar, ¿no? Sí, puede ser la introducción si quieren al tema y eso. Bien, vamos a ser bien rigurosos con ese asunto del teaser, porque pensamos que por las características de la serie esa es una pieza fundamental
para conocer el personaje. Bien se han dado cuenta ustedes que los dos narradores, podríamos decirlo así, en cada episodio va a ser el realizador en cabeza del equipo, de la crew de realización, en esa unión, en ese trabajo diario con su personaje protagonista. Entonces eso va a ser bien importante. Características al detalle entonces de ese teaser. Es una muestra del personaje y de cómo... Pues de cómo estamos relacionando investigación con personaje, muestra de ese personaje y cómo el realizador narra lo que está pasando y las cámaras y el montaje. Pues sí, es que verlo como el teaser, como un teaser, ¿no? Ver en pequeño, en breve, lo que podría ser mucho mejor. Ok, muy bien. Lo que esperamos técnicamente para esa pieza en especial, para ese teaser, no es que sean en formatos profesionales, digámoslo así, en el formato que nos llegue. Lo que esperamos es un formato virtual, puede ser un archivo WMV, puede ser un archivo .mov, que pueda viajar por correo electrónico, que podamos recibir en nuestros computadores y distribuirle a los evaluadores. La producción, Carlos, de ese teaser, ¿cómo la podemos recomendar? ¿Tiene que ser en las características ya que va a ser producida la serie? Ojalá se aproxime o esté muy cercana de lo que va a ser la entrega también del producto final. En ese orden de ideas, si pueden, mejor dicho, si pueden, no, lo requerido sería que se acerquen mucho al equipo que van a utilizar, que no sé, en esa primera entrega nos acerquen pues a la tecnología que van a emplear para la producción final del programa. Ok, esas son las... Como también un aporte, porque sé que en estos momentos sonidistas y camarógrafos pues o realizadores están pensando en su equipo de trabajo. Yo de todas maneras les recomiendo de antemano que no escatimen en que el grupo de trabajo sea el que ustedes creen con el que mejor están acompañados. ¿Por qué? Porque Corte Colombiano, su factura se debe a cada uno del equipo que están, o sea, desde el sonidista, asistente, camarógrafo, realización, personaje, o sea, todas las personas tienen que ir a un solo ritmo y intentar hacer las cosas lo mejor posible. De hecho, en sonido nosotros tenemos 2 cámaras, ¿verdad? Y a una cámara le ponemos 2 micrófonos de solapa, uno para personaje, otro para realizador, y la otra cámara, que es la cámara del entorno, también tiene el entorno en sonido, o sea, el boom. Entonces, si se dan cuenta, pues una de las cosas de Corte Colombiano también esenciales, tanto en el contenido, por supuesto, también es su parte. No hablemos de que tengan que ser recursos, lo último, no, pero sí hay un mínimo, y es que las 2 cámaras, obviamente sus 2 cámaras, y con su sonido bien recogido. Esto es fundamental. Pero que las 2 cámaras trabajen en el mismo formato, la misma resolución. Las 2 cámaras en el mismo formato, la misma resolución. De hecho, la comunicación es permanente. Cuando vamos de exterior a interior, los camarógrafos se miran las caras y dicen, bajó el diafragma, subió el diafragma, en qué filtro estás, a ver, porque no puede ser una cosa desperdigada, porque también perdemos ahí. Entonces, todo el tiempo el equipo está en completo diálogo, además de estar realizador con el diálogo que tiene enfrente. Es bastante sincronizado, pero una vez compenetrado el equipo, las cosas se pueden dar. Obviamente, como todos ustedes saben, uno antes de grabar hace reuniones de preproducción con su equipo, les hablas del tema, los enamoras como tú estás enamorado del personaje y del tema, para que ellos no sean cámara ni sonidistas, sean personas que están ahí también viendo la realidad y ayudando a que la historia se vaya construyendo. O sea, aquí nuestra crew, el sonidista propone planos, el camarógrafo, el asistente, realización, hasta el personaje dice, miren, píllense este perro que pasó porque es que este es el perro que yo me veo todos los días. O sea, cosas así. Entonces es un diálogo, en verdad que es una atmósfera especial la que deben conformar. Y llegaste a uno de los aspectos que también son claves en el desarrollo de la serie y en la producción de cada episodio, y es esa sincronización entre los 2 equipos de realización que salen a grabar. Ahí hay varios asuntos muy importantes a tener en cuenta. Primero que todo, cómo la sincronización en lo técnico y cómo también
la sincronización para el desarrollo de la narración? ¿Cómo podemos, o mejor dicho, cuáles son esas características de los dos equipos en términos técnicos? En las dos primeras temporadas de corte colombiano, se pueden hablar de marcas, ¿verdad? Se puede hablar de marcas. Las dos primeras temporadas de corte colombiano se ha hecho en HDB, en una relación de aspectos de 16:9. Hemos utilizado en 720 progresismo, hemos utilizado dos cámaras JVC-GY 250, las cuales nos permiten una uniformidad y nos han acercado al look cinematográfico que se quería desde la parte de la parte de lo visual por parte del equipo de producción. Hacían una pregunta sobre la posibilidad de trabajar sobre hibridación. Nosotros hemos tratado de que los dos equipos, las dos unidades sean lo más parecidas posible y en ese trabajo armónico de que la tecnología y la entrega final del producto desde los dos puntos de vista sea lo más homogéneo posible. ¿Es necesario que los dos equipos sean de la misma marca y de la misma referencia, o al menos con las mismas características técnicas? Sí, incluso nosotros nos cuidamos tanto hasta en los settings de las cámaras. Antes de salir, y lo pueden encontrar en el detrás de cámaras del episodio de corte que se hizo, el especial, vemos cuando en la base, aquí en la universidad, los camarógrafos se están poniendo de acuerdo con el director de fotografía en cuánto va a ser pues la evolución. Obviamente nosotros nos encontramos con unos aspectos inesperados, pero aún en eso, Adelaida lo mencionaba ahorita, hay unos apuntadores para ir como que haciendo la conexión entre la unidad que llega primero en ese arrastre y la unidad que llega después. Luego entonces tratar de darle una atmósfera homogénea a las dos unidades es bastante importante. Lo que queremos es llevarlo visual y llevarlo en el diseño de sonido, esa es la realidad de la mejor forma, de la mejor manera. ¿El mini DV digital podría servir dentro de esa intención estética que tenemos? De hecho, el HDB, como lo trabajamos, vamos sobre cinta mini DV. Ah, bueno. Sí, señor, también podríamos estar trabajando sobre SD, sobre tarjetas SIS. Lo importante aquí es como que tratar de conservar en ese aspecto que les hemos enviado a través de los diferentes pilotos y que se pueden también mirar en diferentes videos que se han subido en plataformas de YouTube, tratar de conservar la misma higiene en la parte de la imagen. Igual yo quería agregar que, como siempre, pues lo estoy ratificando mucho hoy, lo de la preproducción. Nuestro equipo, el fotógrafo con camarógrafos, con sonidista, probaban antes todo, antes de grabar, todos los equipos. Incluso los alcances de la cámara, si a temperaturas altas la cámara se vuelve loca, porque eso pasa mucho en la JVC, de hecho teníamos ese problema, porque nosotros en corte no usamos zoom in ni zoom out electrónico, sino ¿cómo le decimos nosotros? El latigazo, lo hacemos manual. Y esto le da otro, porque de hecho en el documental el zoom in, zoom out electrónico es como que no existe. Entonces, porque nosotros vamos a ver al personaje, entonces como aquí obviamente hay un tiempo limitado, hacemos son latigazos y se ven y no se ven en el montaje sin ser muy saturados de esto, pero ya tienen que ver bastante el producto porque así van a más o menos ver cómo estábamos disparando, pero hay pruebas de pruebas de pruebas de pruebas, o sea. Yo creo que es importante hacer énfasis en el equipo mínimo que se requiere. Ya hemos hablado bastante del equipo técnico, pero también del equipo humano como tal, porque Adelaida está hablando de unas características que obligan a reconocer que es muy importante el trabajo de un camarógrafo lo más experto posible y lo más profesional posible. A veces uno por economía de gasto y de costo se convierte en el realizador, en el escritor, en el camarógrafo, en el director de foto. Hay alguien que está pensando ya está en una dirección de arte. Pero hay ciertos trabajos que son muy puntuales y ese latigazo que llama Adelaida de una manera muy puntual es propio de que lo trabaje una persona que conoce muy bien el equipo y que es un camarógrafo, ¿sí? Ahí, en ese sentido, no puedo improvisar y no puedo escatimar. Y creo que las condiciones son muy especiales y muy específicas en el equipo humano mínimo que se requiere para que la producción cumpla con esas características de las que estamos hablando, en el buen sentido de la palabra, con un mínimo de condiciones sine qua non el camarógrafo, los dos camarógrafos, y que los dos camarógrafos puedan conversar a través de lo audiovisual
pues desde luego que dirigidos por el realizador, y en este caso con el soporte muy clave que ellos aportan para la fotografía, y la persona que va a manejar el sonido, porque el sonido es fundamental, es base y es prácticamente una de las características también fundamentales como personaje del documental. Importante también decir, en corte colombiano ustedes difícilmente se encontrarán con imágenes hechas sobre trípode. El grueso del programa está hecho con las dos unidades que van sobre hombro, y en este sentido, en hombro de los camarógrafos, en este sentido, pues el apoyo que se presta desde los profesionales que están detrás de las cámaras es bastante importante. Igualmente también se encontrarán muy difícilmente con una imagen que venga de archivo. Por lo general lo que se busca es mostrar esa realidad que se está persiguiendo junto con el personaje, que hace parte de su entorno. Y las soluciones estéticas que se van dando prácticamente en caliente por parte de los camarógrafos, y se pone en prueba toda esa destreza en el manejo propio del equipo. Ustedes difícilmente se encontrarán un zoom pausado que va como que en automático. Se encuentran a veces esas soluciones en lo estético y en lo visual del camarógrafo, pues que es capaz, pues, en el momento en que se encuentra con que hay que hacer un abordaje y ampliar el rango visual, hacerlo sobre un zoom manual. Van imponiendo algunas características sobre el equipo como tal que está conformado para llevar a cabo este trabajo. No son importantes, es muy importante dejarlas claras, porque a la hora de grabar ya eso en caliente es otra cosa. Sí. Una pregunta que nos hacen, discúlpame Adelaida, es acerca del uso de filtros y de ayudas. ¿Qué hay sobre eso? Aquí ya están hablando sobre la postproducción. Pues para la postproducción, como va a ser hecha en la universidad, pues sí, efectos ni nada de eso pues se hacen en campo. Pero nuestro fotógrafo normalmente utilizaba unos filtros en 3200 para darle una calidez. Eso lo usaba él, pero no usar efectos ni nada por el estilo, porque eso no tiene el programa de hecho, y si nosotros le vamos a colocar ya un filtro, una máscara, digamos, a todo el programa, se colocará después. También hay una pregunta que habla sobre, aquí nuestro camarógrafo Jorge me está recordando cosa importante, y es que no utilizamos trípode, nunca, que eso no significa que se va a ver movida la cámara, sino el trípode te da ese, ¿sabes?, ese look y ese movimiento ahí del cuerpo, que no significa que va a ser movida, ni que se va a entender, ni que va a ser caótica, simplemente no se utiliza trípode. Y yo quería ahora que también que Jorge me hizo acordar, obviamente el productor de campo, como en cualquier, y los productores generales, como en cualquier producción, son parte también fundamental, y el productor de campo tiene algo muy importante, y claro, como son dos unidades, pues ese es nuestro psicólogo, el que nos refresca, nos da agua, hasta chocolates cuando estamos ya muy cansados. O sea, en verdad que esto es arduo, pero si cuentan con un productor de campo, un productor general que está ahí para resolver sus necesidades, las cosas van a ir mejor. O sea, que el realizador no se preocupe porque no hay agua, o porque o porque no hay policía, porque nosotros íbamos con policía a partes que ya eran muy riesgosas. Entonces, si el realizador y el equipo no se preocupa de eso, está muy bien, pero eso quiere decir que hay una persona doliente, bastante estresada, que es el productor y el productor de campo, que también son de las personas que son esenciales y a las que le debemos también todo en nuestro programa. La iluminación y el sonido. Algunas características especiales en el manual de estilo mencionamos estos dos aspectos como de manera muy especial. ¿Qué hay sobre la iluminación para la serie? Los requerimientos de ley, ahorita comentarás, es no invasiva. Se trata de tomar como que los elementos propios que hay en el sitio, igual lo mismo que sucede con el sonido, y tratar de respetar lo que más se entrega en el entorno. Sobre eso se trabaja. En eso creo que está la filosofía y el truco del acompañamiento que hace el director de fotografía en cada una de las puestas en marcha de cada rodaje. Ahora, está claro que en términos estéticos, y eso es más de Adelaida, pues también hay unas condiciones mínimas para el manejo de la iluminación. Si bien se trata de respetar características propias del documental,
pues se requieren de unas condiciones y lo determina el registro como tal de la información o del testimonio, un espacio totalmente adverso. Para el registro pues no permite que se haga un pregrabado más allá de 30 segundos o un minuto por las mismas condiciones, y lo mismo pasa con el sonido, ¿no? Sí, de hecho, bueno, también es importante, como no utilizamos luz artificial, pues llevada por nosotros, obviamente si el lugar tiene luces las prendemos, porque tampoco no vamos a utilizar los recursos que hay. ¿Qué pasa? Cuando las condiciones de luz son difíciles, porque normalmente uno empieza a las 3 de la mañana a grabar, ya verán cómo todos los colombianos madrugan, eso no se da cuenta, de 3 de la mañana hasta la noche, obviamente la cámara pues tiene que ser una cámara con un lente sensible. O sea, eso va a favor nuestro. Pero también, por ejemplo, vamos a lo mismo, a lo que está diciendo Germán, a lo profesional que sea el equipo de trabajo. Porque Corte Colombiano, y valga también presentar que me encantaría que estuvieran aquí, es un equipo que tiene 20 años trabajando en lo suyo. Quiere decir que no son camarógrafos, ni fotógrafos, ni sonidistas improvisados, que ya saben que tienen un ojo afinado, porque es que es muy complicado ponerse a uno a pensar lo documental desde un ojo que no esté afinado. Entonces, un ojo que... íbamos a un diálogo y decía fotógrafo, vamos a poner el ISO a lo más sensible posible, no, se sigue viendo demasiado oscuro, entonces la grabación pues se detiene o se saca a un lugar donde haya un poste de luz de una calle que en muchas partes hay. O sea, también es cuestión de darle, ¿saben?, la vuelta a los problemas que se les van a presentar miles, pero es darles la vuelta de manera rápida. Es como que definitivamente no, esto se va a ver mal, entonces obviamente pues no grabamos. Pero tratamos de estirar la situación a la mejor manera de que se vea, incluso se ve muy bonito un claroscuro. Pero es cuestión de no abusar del claroscuro y de no poner al personaje a hablar oscuro 20 minutos, ¿no? Sino si son 2 minuticos, listo, pasa. 2 unidades para captura de sonido mencionamos en el libro de estilo, en el manual de estilo. ¿Cuál es esa función que cumplen esas 2 unidades? ¿Cómo articularlas? Una está completamente enfasada con las voces, tanto del conductor como del personaje, obviamente, y el otro está capturando todo lo que es sonido de entorno, alrededor del cual, bueno, va girando la historia y se van capturando pues los diferentes momentos del día. Ese hace parte como que del diseño sonoro que está trabajándose en Corte Colombiano. Incluso proponemos en el libro de estilo, en el manual de estilo, que en la fase, en la etapa de preproducción, se graben sonidos. En la etapa de preproducción, sí. Bueno, pues puede ser, no, en eso no hay reglas. Eso es importante, pero eso me recuerda para decir que el sonidista también tiene además de estar pendiente del sonido directo, es que cada quien en lo suyo también, o sea, todos sincronizados, pero cada quien vela por lo suyo. Y a veces nos íbamos hacia otra escena y decía sonidista, pues no nos vamos todavía porque yo no he hecho el wild track de este lugar y lo necesito. ¿Qué es el wild track? Pues el sonido ambiente. O mira, Adelaida, es que sonó un perro que él lo nombró y no lo tengo cerca, tengo que irme a hacerlo con un boom. Imagínense, cada quien en lo suyo y por supuesto que nos quedamos y decimos, es tan sencillo como decirle al personaje, dame 2 minuticos que él va a grabar esto. Pero obviamente entendemos que no podemos obstaculizar el día de la persona, pero también cada quien intenta trabajar de la mejor manera su parte. Sí, los sonidos ambientes son importantes y los sonidos como tal son parte del retrato. Sin sonido pues no hay retrato tampoco. Bueno, muy bien. Bueno, yo pienso que hasta ahora le hemos dado una mirada general. Sé que tenemos algunos ejemplos preparados. Podemos ver ahora la estructura del episodio, los 3 actos. Perfecto. Ya vamos entonces a entrar en esta parte. O primero, bueno, vale. Primero vamos a ver el protagonista. Para que vean como un poco de las características del personaje, de lo que hablábamos, como esta expresión única, como que el personaje tiene que estar en la historia por algo. Lo importante es que lo sepamos sustentar en el proyecto.
duro, duro. Vivíamos en Rebolo. Mi papá era borrachón y se dedicaba al alcohol y yo a cocinar, a planchar. ¿De 9 años? De 9 años. Sí, señora, así como va, dele derecho, que yo lo voy a guiar acá. Dele, dele. ¿Cómo funciona tu negocio? Bueno, no, aquí, ¿cómo te diría? Yo vivo de esto, cuido los carros, la gente me da la propina, si no me la dan también aquí. ¿Y tú no tienes un esperado? ¿La gente cuánto esperas que te dé? Por ejemplo, las señoras que se acaban de ir, ¿cuánto te dieron? Una me dio 400 y la otra me dio 500. A veces no tengo, sí, hay veces que tú sabes que la cosa se pone tesa. Sí. Y entonces me toca prestar mientras que lo rebanco. ¿Y quién te presta? A veces me presta el amigo, me adelanta. Él vive ahí todo el tiempo también. Él también, compañero mío de trabajo, él vende la fruta. Y él a veces me presta para adelantar a los pelados porque los pelados tienen que irse a veces para el colegio. Hay amigos que vienen y me dicen, salí rabioso de la casa, mono, tú no vas a creer. Pero llego aquí y tú me das con decirme bendición, no sé, te ganas como la propina, porque hay veces a mí no me gusta darle propina a todo el mundo, porque hay gente que son vividoras, pero tú tienes un don que por lo menos, diciéndome así, saludándome y tratándome así, con el hecho de decirme bendición, no sé. Esto de la hierba, a mí me conviene estar el tiempo en el verano, porque el verano se escasea el pasto. En parte se secan las tierras, los ganaderos vienen acá, tomando, necesitamos tantos mazos de hierba para el ganado, porque se nos están muriendo, porque no ha llovido, las tierras, el pasto se muere. Yo cuando voy a cortar hago 2 recodidas, recojo 2 veces, ya ese es el mazo ya. Ni lo puedo pasar tan grande ni tan pequeño. Es un puño normal ya. No, pero tú sabes que a mí me tiene que dar más descuento. Sí, pero está 24 la presa. Le voy a llevar riñame también. Vamos a comprar la mazorca aquí. Esta es tu cotidianidad, supongo. Sí, sí. ¿Y qué se siente estar aquí? ¿Siempre es igual o sí que te sientes emocionado? No, siempre, siempre. Y además que yo no he podido dominar el tema de las mariposas en el estómago cada vez que vengo al estadio. Y se me quita cuando comienzo a trabajar, pero mientras no esté trabajando, sudo, o sea, como si fuera el primer día. Y eso es bueno, porque quiere decir que todavía vibras con algo que estás haciendo hace más de 30 años. No, ¿Pero cómo es el domingo para usted? es mi día de trabajo. Cuando estoy en Barranquilla, que el Junior juega, me levanto muy temprano, preparo todo el material que tengo que preparar, navego en internet, a las 12 del día me vengo al estadio, hasta las 8 de la noche, que es el Carrusel Caracol. Después tengo que ir a lo de Telmex, a la Telepolémica, que es entre 9:30 y 11, salimos 11:15, 11:30 a veces. Y después me tengo que sentar con Lisset en el diario Deportes a mirar qué material hay, qué hay que hacer, mirar las fotos, escogerlas y nos acostamos más o menos a las 5 de la mañana. Nos hacen una pregunta sobre, para aquellos que están editando, que están utilizando el software, el Adobe Premiere, para entregar los cortes finales de edición, una vez obviamente se haga pues toda la parte de selección de las propuestas. No hay ningún problema con que nos hagan llegar en los 2 siguientes soportes los másteres. Uno va a consistir en la copia pues sobre cinta en DV-Cam, y le pedimos en ese punto tener la precaución de separar los canales de sonido, enviar por uno, así parezca que sobra decirlo, las voces, y por el otro pues enviar todo lo que tiene que ver al aspecto sonoro en cuanto al entorno, a los ambientes. Nos hacen llegar también en uno de los discos, tendremos que entrar yo creo que en un segundo episodio de Contacto. Vamos a estar circulando unos discos duros para que nos regalen las diferentes ingestas con estos cortes. Uno es el proyecto o la línea de tiempo que hace parte del máster final, y la matriz digital, el archivo en .mov con el trabajo finalizado. Quiero amarrar
Este punto en específico con una pregunta que nos hacían sobre los presupuestos y de pronto un poquito sobre los montos que están especificados para cada uno de las entregas que se van a hacer. Conocedores de lo que se está haciendo como una partida para cada uno de los capítulos que se van a hacer desde las diferentes casas productoras proponentes, puedo decir con causa y con conocimiento de causa que los recursos que se están asignando para cada uno de ellos y para llevarlos a cabo son más que suficientes. Fácilmente podrían hacerse con un buen diseño de producción, no solamente un solo capítulo de... Yo quisiera hacer una pequeña aclaración sobre ese proceso. Una vez estén seleccionadas las propuestas, que como bien les contamos ahora vamos a publicar el 31 de mayo. Una vez publicadas los ganadores de capítulos, hay que hacer una fase de contratación en la que el canal pues va a firmar un contrato con cada uno y a partir de la firma de los contratos ya autorizaremos el inicio de la producción de cada capítulo. En el cronograma general pueden ver cuánto tiempo hay para cada uno, destinado para cada una de estas actividades, pero digamos que cuando terminan producción tienen que mandar una primera muestra, lo que llamamos el primer corte, a la Universidad del Norte, que va a ser la que dirija todo el proceso de producción. Aquí se va a revisar, aquí se le van a hacer observaciones y se les va a retroalimentar a cada equipo de trabajo. Equipo de trabajo que tiene que estar representado pues, por una persona que ya durante la convocatoria nos dirán quién sea. Pero toda esta interacción se va a dar bien por correo electrónico, bien por videochat de Skype o por cualquier otro medio que podamos definir más adelante. Una vez corregido ese primer corte y aprobado por la Universidad del Norte, por Adelaida y Carlos, ya pasaremos entonces a la siguiente instancia, que es la de que ustedes finalicen y manden ya en disco duro y en algún otro soporte que les vamos a solicitar. Creo que es MiniDB, que quedó definido también en el manual de estilo. DiviCam, de 60 perdón, minutos. Sí. Un disco duro con el material en digital y cassettes DiviCam, ya para que aquí en la Universidad del Norte se haga todo el proceso de edición y de finalización. Vamos a tener entonces una mecánica, una dinámica muy similar a la que hemos desarrollado con los anteriores proyectos, un primer ejercicio muy importante para que ustedes sepan la importancia de presentar una propuesta bien formulada. Viene entonces después la producción y siempre van a contar con una asesoría por parte de la universidad, de Adelaida, de Carlos, y en el canal, pues claro, Germán y yo estaremos atentos para apoyarlos y ayudarles a resolver todas sus inquietudes. Hablábamos ahora que es muy importante también conocer cómo es el desarrollo, cómo es la estructura de cada episodio. ¿Qué tenemos ahí adelante? Bueno, pues es sencilla, es una historia, la estructura pues normal de una historia con 3 actos. En el primer acto pues presentamos al protagonista, lo aunamos a la investigación, nos damos cuenta de lo relevante que es y damos inicio al viaje, que es la grabación, ¿no? del equipo de realización. El segundo acto, pues ahí vemos el desarrollo del día del personaje. Aquí vamos a algo importante. Para que nosotros decidamos el día de grabación, no necesariamente, o sea, eso tiene que ser un diálogo muy importante entre realizador y productor. ¿Por qué? Porque el productor normalmente decide el día en que se graba por equipos, porque si llueve, porque si es la mejor hora, por muchas cosas. Pero hay algo importante y es, si ese día ese personaje va a experimentar en su vida algún tipo de línea dramática. Lo explico mejor. Por ejemplo, si yo le voy a hacer un corte colombiano a una persona que de hecho nos pasó, que hace prótesis de piernas y pies para regalar en los pueblos, lo cual eso hace, se podrán imaginar, que el día en que él regale eso y que la gente no se espere un pie o una pierna, así de sencillo y de complejo es,
obviamente ese es un momento muy emotivo, donde la persona que está discapacitada se siente que se va a desbordar de tanta emoción porque alguien le está regalando algo que es muy caro. Este es un momento que definitivamente habría que documentar dentro de la vida de este ingeniero que regala prótesis. Pero entonces yo no podría grabarlo, no sería lo mismo si yo lo grabo el día en que él solamente las está construyendo, porque obviamente dramáticamente no estamos mostrando lo que en verdad tiene el peso. Entonces hay que definir muy bien y diseñar muy bien el día en que grabáramos. Por ejemplo, si es un actor de teatro, pues grabarlo antes de bambalinas haciendo su obra y después, no solamente esperando. Si es un señor que hace máscaras, pues lo grabamos el día de la entrega de las máscaras, que es el día más complicado que hay porque todo está bajo presión. Entonces hay que saber definir el día en que grabamos para que haya una línea dramática. Lo que se llama también las fuerzas contrarias en dramaturgia, que haya cosas que uno como espectador diga, ¿sí será que lo logra? Por ejemplo, nuestro primer personaje, que es el de mendicidad, bendición, que le llamamos todos, él me decía, mira, Adelaida, hacia las 12 del día, y lo dijo a cámara, por supuesto, no he completado cuidando carros, la plata del almuerzo de mis hijos, ellos no almuerzan. O sea, ya hay una tensión y preciso pasó que no la recogió y el hijo llegó y se formó un silencio incómodo que lo dejamos, obviamente. Aquí no nos podemos dar tanta rienda suelta porque no es cine, tampoco hay que olvidar a los silencios y a los momentos muertos, como llamamos en el documental. Pero sí nos damos las concesiones de dejar ese momento un tricito. ¿Por qué? Porque recuerden que a veces cuando una persona hace silencio es cuando más transmite una emoción. Entonces, obviamente no vamos a abusar de estos silencios y tiempos muertos que llamamos en la dramaturgia, pero sí los vamos a dejar un segundo para que podamos transmitir emoción. O sea, no es la televisión periodística neta de cortar y el contenido y la palabra, no, es el gesto. El gesto es el que nos va a hacer ese retrato mucho más nutrido. Bueno, muy bien. Voy a hacer un resumen como que de las etapas y ya de aquí te voy contando y vamos interactuando, por las cuales se configura cada uno de los capítulos, cómo nace. Ya hemos hecho como que un énfasis en lo que es la parte de cómo llega la investigación y viene una etapa de preproducción. Hemos hablado de lo que es la parte como tal de producción, en la cual va y se hace pues el registro del día, del momento de ese personaje que se ha elegido. Con ese material, con ese insumo se viene o cada equipo toma y viene un momento de pietaje, de revisión de cada uno de los materiales. Nosotros por cada unidad en un día estábamos, cuando estábamos trabajando en cinta, pues cada unidad entregaba un producido aproximado de 4 cintas. Estábamos hablando de 8 cintas en total. 8 horas. A razón de 1 hora por cada cinta. Y viene una parte que es el primer corte de edición. En ese momento es cuando el realizador, en este caso Adelaida, en el modus operandi que veníamos trabajando, articulado, llega, mira, y es cuando se hacen como que la selección de esos insertos en la voz que el realizador va a trabajar. Es apenas en ese momento. Esos textos no están preparados con antelación al momento de la grabación. Y llega entonces un momento de ajustes, un segundo corte un poco más fino que se va entregando, y la última parte que es la de graficación e insertos de la parte de música. Y si quieres hacer un complemento, sí, porque voy haciendo el momento. Sí, antes yo me voy a retroceder un poco al montaje. Asistentes de dirección, gran tarea también. Porque cuando llegamos de grabar, son quienes transcriben lo que sucedió en la grabación. Obviamente no toda la conversación, pero yo les voy a mandar a los que lo necesiten, ya cuando queden las propuestas, los modelos de script, porque ahí el asistente de dirección aterriza en papel pues todo lo que pasó en el día, por momentos. Entonces por eso tienen que estar muy atentos. Por ejemplo, en la primera secuencia el personaje se mostró vulnerable con tal tema, o sea, hace unos highlights o resalta cosas muy específicas que nos sirven para montar. Entonces el asistente de dirección también tiene una tarea ardua, de hecho se quedaba trasnochando por horas también haciendo los scripts. ¿Para qué? Para que montajista y realizador tengan más y tratemos de montar en papel, ¿no? Como se hace normalmente. De todas maneras, una cosa importante y que quiero compartir es que
ahorita que hablaba de Germán, bueno, que es tener el corte colombiano, y yo creo que si podría resumir... Entonces, después del montaje, pues hablando del montaje, que hay un primer corte, que lo revisamos y que quedamos contentos con los 3 actos y decimos, hombre, pudimos contar en los 23, 24 minutos la vida o el día de la vida de este personaje y también de hablar un poco de la investigación y de nuestra experiencia como realizadores. Hay una parte que es la postproducción ya de la graficación, en verdad. Las graficaciones se hacen en After Effects, y tienen un componente particular o un estilo particular, y es que nosotros metemos o insertamos las cifras de una manera casi que mimetizada con la realidad. O sea, no metemos los números o las cifras así como si estuvieran superpuestos, sino que grabamos específicamente en un día de producción o en un mediodía que nos da nuestro productor. Vamos a grabar imágenes específicas para poder insertar las graficaciones. Por ejemplo, paredes o puentes o rejas donde pues, sepamos que puede ir de una manera mimetizada la cifra, y eso también pues es parte del estilo de corte colombiano. ¿Cuáles son las características de esos planos específicamente para la graficación? Bueno, pues son planos en su mayoría pues que sean generales, ¿no? Para que el graficador tenga tiempo o tenga espacio para poder graficar. Por ejemplo, si es sobre el río, entonces yo me hago el río y hay un barco, pues entonces no lo pongo el barco en la mitad, sino que compongo de tal manera que quede más río para que la palabra pueda salir sobre el lecho del río. O sea, son imágenes que hay que pensarlas, hay que pensar en hacerlas para eso, o sea, son específicas, porque, a ver, nosotros también tuvimos muchos errores y cosas que pasan en las grabaciones, y hubo momentos en los que de pronto no teníamos suficiente imagen para graficar y tuvimos que salir a grabar y hacer retakes, porque para mostrar las cosas bien, pues toca hacerlas bien, y a veces el tiempo no da, yo entiendo, pero hay que ir otra vez a hacerlas para que quede mejor. Y sobre la música, pues nosotros, pues ya ustedes conocen la música de corte colombiano, que también pues somos muy orgullosos de la música hecha por Julián Sarmiento, pero también tenemos una parte importante que es la música incidental. Nosotros tenemos la música del cabezote, la música de los créditos finales, pero también tenemos una música que es creada para cada episodio por la persona que hace la música, y es una música incidental que dura como 20 segundos máximo, que es como que mostramos una secuencia rápida de lo que la persona está haciendo. Ustedes deberían ver, obviamente ya con más calma en YouTube, los episodios donde van a ver las secuencias. Por ejemplo, el vendedor de jugo de naranja, pues entonces montábamos una suerte de videoclip de 20 segundos cortando planos picados, y el músico hace la música para esa secuencia. Y termina, y es muy sonoro, se sirve mucho de Edvard, el sonidista, en este caso que era nuestro sonidista, entonces usa pregones de la calle, usa sonidos de la cucharita revolviendo y los mete como en un remix, o sea, es toda una creación. El músico también, como decimos coloquialmente aquí en Barranquilla, se la vacila, la goza también, se mete de lleno en el programa y dice, hombre, yo quiero hacer esta composición para corte colombiano en este capítulo. Y al final también hay una música que él hace por capítulo, donde él musicaliza como esa nostalgia del final, porque casi siempre, aunque lo van a sentir a los que tengan la oportunidad de hacerlo, uno siente un desprendimiento cuando uno se despega del personaje por haber pasado casi que 24 horas juntos. Eso se nota al final, y créanme, nada es actuado, sino que se van. De hecho, anécdotas con los camarógrafos, con los sonidistas, terminamos todos en un abrazo ahí, que eso me parece una novela, pero créanme, es sincero, o sea, es como, bueno, ya pasamos todo este día juntos, tú te caíste a las 8 de la mañana, a ti te dio mareo, o sea, uno está dándole la pastilla, o sea, pasan cosas dentro del rodaje que de una u otra manera uno termina teniendo una relación humana, que al fin y al cabo es el corazón de corte colombiano y la mística que tiene.
Bien, ¿tenemos algún ejemplo en video para ilustrar el asunto de la estructura? Sí, sí, ya podemos rodarlo. Hoy estamos en La Chinita, un barrio de Barranquilla que no habíamos conocido antes, en parte por su popularidad relacionada con ser un lugar donde no se puede caminar tranquilamente por la presencia de delincuentes y de pandillas. Sí, es de ignorantes generalizar y dejarse llevar por lo que se dice de un lugar o de una persona, porque allí, en La Chinita, vive Fabián, y con él toda una comunidad. La gente cuando ve policía enseguida piensa de pronto que... Nosotros tenemos años de estar viviendo aquí, gracias a Dios a nosotros no nos pasa nada. Nosotros no tenemos así. Bueno, la verdad es que nosotros no andamos en problema tampoco. El que no anda en problema de pronto no le pasa nada, porque nosotros no. Yo llego, me acuesto, no salgo mucho, sí. Sí salgo a veces los sábados, pero ya a las 10, 11, 12 me acuesto. Es reciclaje, pero nosotros lo vemos es como una fuente de trabajo. El reciclador, de pronto el que está en la calle es el que tiene mala fama. Nosotros somos seres humanos igual y que el trabajo para nosotros es un trabajo digno. Las personas que están en un relleno sanitario están en unas condiciones que ellos aguantan agua, aguantan sol, aguantan hambre, porque también hasta hambre, porque a veces no se hacen para el almuerzo siquiera. Nosotros, gracias a Dios, aquí nos hacemos para el almuerzo, estamos bajo techo. Sí, y esas personas no tienen seguridad social. Nosotros tenemos una seguridad social, estamos pagando pensión, todo. O sea, nosotros no somos una empresa, somos una cooperativa, pero gracias a Dios aquí estamos como un poco respaldados ante los que están en un relleno sanitario, claro. Hoy me llevé una gran sorpresa de que me iban a nombrar jefe, más... eso me siento orgulloso de mí mismo porque voy superando y de reciclador a jefe de bodega ya uno va viendo que sí se puede y que escalando es que uno llega a las montañas, a la cima. Así es, Fabián. Bueno, fue un placer conocerte, Fabián, de verdad. Muchas gracias, nos volvemos a ver pronto. Gracias, Carmen, de verdad, muchas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes también, a todos, a los camarógrafos, señor del micrófono, a todos, gracias. ¿Qué tal se sintieron en el barrio? Un barrio que tiene fama, pero que no todos somos así, tenemos personas... Así como yo hay miles de personas aquí en este barrio que también somos personas de bien. No todo lo que de pronto aparece en la prensa es lo que... Aquí hay muchas personas de bien, muchísimas. Que todos los días salen a trabajar así como lo hago yo, que ustedes ya me vieron, que me ven salir de pronto algunos y dicen, ¿para dónde va? Es a ese trabajo. Y algunos... Ya lo saben, de pronto viendo el programa ya saben qué Fabián hace cuando sale en la mañana y regresa en la tarde. Claro, ya lo vas a ver toda Colombia, tranquilo. Bien. Primero, la gente sepa el trabajo de nosotros. Segundo, pues la gente que hoy no, que no escogieron, se traten de esmerar más para que otro programa lo hagan ellos mismos. Ya sentar un precedente en el transporte urbano, que esto nunca lo había hecho nadie. Sobre todo, siempre llegaban aquí los periodistas y cualquier pregunta y ya. Se iba y no pasaba más nada, al menos pues con este programa yo creo que se va a lograr muchas cosas. Boris, muchísimas gracias entonces por darnos gracias. Viaje en el día de hoy. Bien, gracias a ustedes porque admiro la labor de ustedes y espero que se vuelva a repetir. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias. Que te siga yendo muy bien, Boris. Nos vemos en una próxima. Gracias por todo.
Entramos ya en este segmento final del taller creativo con dos inquietudes. Nos preguntan si es posible compartir uno de los manuales de producción que haya servido para algunos de los capítulos ya en frío. No vemos ningún problema. A los amigos que nos están haciendo la pregunta, en breve estaremos haciendo público este documento. Ade, ¿te parece si hablamos un poco de los tiempos de producción? Siempre Corte Colombiano se hace y se dispara en 2 días. Hablemos un poquito como que de esa dinámica. Pues teniendo en cuenta la ardua preproducción, pues en lo que queda es como se trata de grabar un día de la persona, pues utilizamos un día para grabar todo lo que sucede desde que amanece hasta que anochece de nuestro personaje. Y al día siguiente lo utilizamos para... Tal vez hay algunos casos en que nos toque o que sería bueno observarlo en otro punto a ese personaje, o para hacer las imágenes específicas para las graficaciones de las cifras de las investigaciones. O sea, el segundo es como un colchón para también grabar sonidos, wild tracks que no se grabaron el día anterior, cosas así. Pero digamos que mínimo, yo diría que lo dejaran 2 días. Pero creo que lo que se utiliza normalmente es 1 día y medio. Pero bueno, digamos que 2 días, prefiero que piensen más en 2 días. 2 días para producir. Obviamente el día donde amanece y anochece, ¿no? Pero el siguiente es como para el otro, como para las graficaciones también. Muy bien, Jorge, ¿tenemos alguna otra pregunta para ir dándole? Vamos a redondear. Pero si vamos redondeando pues en este taller creativo. No, en realidad hiciste una aclaración muy importante en el tema de compartir los documentos de uno de los capítulos ya realizados. Esos documentos, les anuncio entonces, los publicaremos hoy mismo en el sitio de internet del canal. Queremos también mostrarles un video de cómo es la producción, donde se va a apreciar muy al detalle cómo es la interacción entre los 2 equipos, entre los 2 camarógrafos y cómo es ese trabajo. Vamos con ese video, por favor. Corte Colombiano se graba simultáneamente con 2 cámaras que, en esencia, van siguiendo la conversación que la realizadora del programa sostiene con el personaje principal. El registro visual procura apoyar dicha conversación con momentos, situaciones, acciones y elementos del entorno que rodea a la realidad en que está inmerso el personaje. El equipo de realización se inserta y procura hacerse partícipe a la vez que testigo de lo que pasa. Por ello, el equipo completo es protagonista sin importar que cámaras o micrófonos se vean en pantalla. Corte Colombiano está allí, sin esconderse. Bueno, normalmente yo me meto mucho en las historias porque de hecho una de las cosas, si se dan cuenta los que han seguido el programa, es que todos los personajes aman lo que hacen y yo también lo amo. Entonces creo que ahí hay una conexión con los personajes de realizadores, con el personaje, porque todo el equipo que hay ahí tiene mucho cariño por lo que hace, tanto el personaje por lo suyo como nosotros por lo nuestro. Y creo que eso es lo fundamental de este programa y por eso tiene corazón. Como es una serie de corte documental, el documental siempre va a sugerir el azar y lo azaroso, dentro de una rigurosidad que tiene la televisión, y es por eso que yo llamo esto un híbrido, porque tiene que tener una rigurosidad, pero a la vez una flexibilidad que la realidad da. Entonces, en este programa, como siempre, con los demás, siempre hacemos como una serie de secuencias en la cabeza para montar. Entonces, con las cámaras, que es nuestro dispositivo, conocemos al personaje y entonces dejamos que todo fluya, sin dirigir tanto las cosas, o sea, porque igual las rutinas se dirigen por sí mismas, entonces nosotros seguimos y nos pegamos a la rutina para que todo fluya en un orden. Los programas no son iguales nunca, todos traen su afán, porque nosotros nos amoldamos al personaje. Entonces, según la velocidad que él tenga, según su rutina, nosotros grabamos. Bueno, con todos los programas, nuestra intención es que los televidentes que tengan la oportunidad de ver el programa tengan, por así decirlo, la misma experiencia que nosotros, o sea, que vayan descubriendo a nuestro mismo paso lo que nosotros también conocemos, en este caso un remolcador y la vida que hay dentro de él, entonces es como que sea muy experimental también para el televidente, o sea, que él también sienta lo que hace. Bueno, muy bien. Creo que
con la información que hasta ahora han recibido de parte nuestra, de parte de Adelaida, de Carlos, del gerente, hay ya buenos argumentos aclaratorios de los documentos pues, que componen la propuesta. Sin embargo, estamos abiertos para responder sus preguntas posteriores y para asesorarlos en todo lo que necesiten. Recuerden que Corte Colombiano tiene un correo electrónico ya definido, que es cortecolombiano@zoomcanal.com.co. A través de ese correo nos pueden hacer sus preguntas. Ya para redondear, quisiéramos como reiterarles cuáles son los términos de convocatoria que deben atender. Germán, ¿quiénes pueden participar en esta convocatoria? Todas las instituciones de educación superior del país y que tengan unas condiciones mínimas de capacidad instalada y de proyectos de investigación. Bien, muy bien. ¿Qué deben entregar? ¿Cuáles son los entregables para presentar la propuesta el 18 de mayo? Condición sine qua non de los entregables, que igual simplemente los enumeramos porque es importante que ustedes por favor los consulten, los revisen y los analicen, porque la falta de uno de esos documentos hace que la propuesta pueda ser excluida de contemplar que se escoja como tal. Entonces empezamos con la carta de intención, que debe ser en papel membrete de la institución de educación superior, donde se exprese allí que se conocen los términos de referencia, que se conocen las condiciones de la propuesta y que se va a cumplir con el cronograma establecido para el proyecto. ¿Quién firma esa carta? El representante legal de la institución. En algunas instituciones hace las veces de la misma el señor rector o la persona a nivel jurídico que estime la institución como tal. Eso es una tarea que en la parte administrativa todas las instituciones les pueden dar muy bien esa información. Bien, ¿qué otros documentos? Continuamos con un resumen de la investigación donde los datos consignados allí serán parte fundamental o base para la producción del episodio propuesto, ¿sí? Y ahí están las características, 2 cuartillas a espacio y medio, y también se deben incluirle los datos de contacto del investigador principal de este proyecto, y que el proyecto, como bien se dijo en algunas de las intervenciones, se ha reconocido el equipo y la propuesta de la investigación y clasificada en Colciencias más allá de la categoría que se haya obtenido. Una justificación que también debe ser máximo cuartilla, espacio y medio, donde se describa la intención y la pertinencia del tema dentro de la serie. El personaje propuesto, descripción del personaje cuya historia ilustrará la investigación seleccionada y sus resultados, también una cuartilla a espacio y medio de cada uno de los personajes. Sinopsis de las historias, máximo una cuartilla también a espacio y medio. Descripción de los recursos técnicos y humanos, tanto en producción como en postproducción, con los que cuenta la realización o la institución para desarrollar cada una de las historias. Un resumen de la trayectoria y experiencia audiovisual de la institución proponente. Hoja de vida con certificaciones del realizador, ¿sí? O realizadora, del conductor o conductora del episodio. Y por último, pues el video piloto o teaser de 3 a 4 minutos, aunque aquí acordamos que máximo 5 minutos de duración, que presente al personaje en su entorno e interactuando con el realizador, conductor o conductora propuesto. El video debe adjuntarse al mensaje de correo electrónico en formato .mov. Y por último tenemos los datos completos de la persona de contacto de la institución encargada de coordinar el proyecto: nombre, apellidos, cargo, correo electrónico, fax, teléfono fijo y teléfono móvil. Es importante que tengamos en cuenta los tiempos de presentación de las propuestas, las fechas y las horas, porque son elementos importantes para hacer la evaluación pertinente y luego la ¿Cuánto va a recibir cada equipo de realización para producir el episodio que les sea aprobado? En esta ocasión, y con base en los otros proyectos realizados y también con base en la experiencia de las primeras temporadas que hizo la Universidad del Norte, se destinaron 10 millones de pesos para cada uno de los capítulos. Bien. Les recuerdo que el proyecto es apoyado por la Comisión Nacional de Televisión, será dirigido y coordinado por la Universidad del Norte y por el Canal Universitario Nacional. Vamos entonces ya como a
a cerrar, ¿qué anotaciones finales tendrías tú, Adelaida, para los amigos que se conectaron con nosotros? Bueno, primero que todo, agradecer pues su asistencia, en verdad es muy apreciada por todos nosotros, decirles, pues más que agregar es decirles y ratificarles nuestro acompañamiento durante todo el proceso, que ya hay un correo electrónico, está @cortecolombiano en Twitter, está en Facebook. Hablábamos de que quieren ver los documentos, los tendrán, pero recuerden que para buscar buenas historias y buenos personajes o personajes que tengan el corte colombiano hay que ser realizadores de corte colombiano, o sea, tener mística, pasión por lo que se hace y ganas de transmitir pues nuestra realidad. Así que teniendo en cuenta eso, vamos en esta aventura juntos y bueno, de mí tienen todo lo que ustedes necesiten en cuanto a asesoría y acompañamiento. Y muchas gracias otra vez por estar aquí. Carlos, tus impresiones y tus recomendaciones para quienes se conectaron con nosotros. Bueno, saber que vamos a trabajar en este esfuerzo, es un esfuerzo conjunto, en un trabajo colaborativo importante. Una vez se conozcan pues las propuestas seleccionadas, apegarse con rigurosidad a ese cronograma que está establecido ahí en la entrega y el respeto por los tiempos. Abierto pues a resolver cualquier nueva inquietud que se presente y que estamos en este proceso pues juntos y de la mano. Gerente. Agradecerles a todos la integración, el entusiasmo y la participación que han tenido en esta primera experiencia que hemos tenido con la videoconferencia y con el taller creativo del proyecto Corte Colombiano, confirmar la confianza que se tiene desde Zoom Canal Universitario Nacional en las propuestas de nuestras instituciones de educación superior y que se constituyen como uno de los principales objetivos de la filosofía del Canal Universitario Nacional: ser la voz de la educación superior en nuestro país, ser el canal de exploración, ser el canal de experimentación, ser el canal para las nuevas propuestas estéticas y de lenguajes de nuestros realizadores y la ventana de la educación superior en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por la integración y reafirmarles la disposición total del equipo de Zoom Canal, tanto en nuestra sede administrativa en Bogotá como aquí en Barranquilla, y de todo el equipo coordinador de la Universidad del Norte, para que resolvamos todas las inquietudes y toda la información que ustedes requieran adicional y anexa a la realización de este proyecto. Bueno, muy bien, nuestra gratitud con ustedes por haberse conectado, por haber hecho de este ejercicio un ejercicio innovador y enriquecedor para este proceso de coproducción que iniciamos ahora. Esperamos sus consultas, esperamos sus preguntas. Los datos de contacto del equipo de la Universidad del Norte y del canal universitario los encuentran en los términos de convocatoria. Para la Comisión Nacional de Televisión, para la Universidad del Norte y para el Canal Universitario Nacional ha sido muy grato estar con ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en nuevos espacios para que sigamos hablando de este proyecto que ya va representando la consolidación del Canal Universitario Nacional como una gran red de producción de contenidos universitarios para este país que bastante lo necesita. Muchísimas gracias. Esta cooperativa cuando nació era pura donaciones, pero ya las personas ya no se dedican a las donaciones, ya se ha vuelto esto un negocio. Estoy ofreciendo beneficios a más de 17 personas. ¿Cómo sostengo yo para poder decirle a ellos cada 15 días tengo que pagarles? El gobierno a mí no me da un peso. Nos hizo salir la guerrilla, por nada del mundo podía el pueblo. Y estas manos van a ser bendiciones para Dios y bendiciones para ellos.